La reflexión de esta tarde, una iglesia con sentido de misión en un mundo conflictivo, por nuestro presbítero Rubén Arjona Mejía. Mis hermanos, me da mucho gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación entiendo que hay una comisión o hubo una comisión del aniversario. Entonces agradezco la invitación para estar con ustedes, porque el sábado antepasado creo que ustedes sí me veían, pero yo casi no los veía a ustedes. Así que es mejor y es muy bueno verlos en vivo y a todo color. Oremos. Humildemente, Espíritu de Dios, pedimos que abras nuestros oídos, nuestros ojos y nuestra boca para tener la experiencia de encontrarnos con Jesucristo a través de su palabra. Recuérdanos, Señor, que no es por mérito humano, sino por tu sola gracia, que nos encontramos contigo a través de tu palabra en el mensaje de la predicación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Olvídese por un momento que usted vive en la Ciudad de México en el año 2015. Sé que es difícil hacerlo, pero inténtelo. Imagine por unos instantes que usted vive en Corinto a mediados del primer siglo. Imagine que tiene una cita con un cliente para hacer algún negocio, para discutir algún trabajo. Y la pregunta es, ¿cuál sería el lugar apropiado para este importante encuentro? Hoy pensaríamos que un lugar adecuado sería un buen restaurante, un café o algo por el estilo. Pero en el primer siglo, en la ciudad de Corinto, el lugar por excelencia para los negocios, para la política y para otras actividades sociales era el baño romano. Ustedes saben que la gente no tenía, como tenemos hoy, agua corriente y mucho menos agua caliente con solo abrir la llave. Entonces los baños romanos eran lugares muy especiales. Eran, como hoy diríamos, una especie de baño sauna o de baño de vapor. Pero además los baños romanos eran parte central de la formación y el mantenimiento de la identidad romana. Ahora, no nos sorprenderá, porque sabemos bien el contexto de la Biblia, que los principales clientes de los baños, ¿quiénes eran? Los hombres, ¿verdad? Pero además los hombres adultos y particularmente aquellos que gozaban de cierta riqueza, de cierto privilegio. Es decir, no cualquiera podía ir a los baños o no cualquiera podía ir a los mejores baños. Y mientras estos varones gozaban del agua caliente y de un ambiente agradable que invitaba a la conversación y a la amistad, porque allí es donde se firmaban los negocios y se generaban las relaciones sociales, los esclavos y los criminales permanecían en el área de los hornos, porque alguien tenía que mantener la lumbre, ¿verdad?, para calentar el agua. Entonces los esclavos, los criminales, eran los encargados de mantener el horno caliente, para que hubiera agua caliente. Y claro, solo se les veía cuando había que limpiar, ¿verdad? Cuando había que limpiar los baños, pues entonces salían los esclavos. Los historiadores sugieren que posiblemente también había baños para mujeres, o bien que los baños tenían horarios para mujeres y horarios para varones. Algún comentarista sugiere que las mujeres iban temprano y los varones llegaban ya más tardecito. Ahora bien, lo interesante del caso, y por eso estamos hablando de los baños romanos hoy, es que los baños romanos eran parte importante del sistema de patronazgo que imperaba en la sociedad grecorromana. ¿Qué era el sistema de patronazgo? Era algo muy sencillo y bastante similar a lo que vemos hoy en nuestra sociedad mexicana. Simplemente era que las personas con cierto estatus social y económico superior concedían favores a la gente más humilde a cambio de su lealtad.
La consecuencia era que la gente humilde quedaba en deuda con los benefactores o patrones. Ahora, ¿cuál era la relación entre el sistema de patronazgo y los baños? Bueno, un individuo rico y poderoso podía, por ejemplo, donar los fondos para construir un baño público. Y para honrar al donante se esculpía en la puerta o a la entrada de los baños una estatua del patrón que había donado el dinero para los baños. Y además se colocaba una placa con su nombre que decía Patronus, y ahí pónganle el nombre que quieran, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, Patronus Adrián, que había donado el dinero para un baño, y Patronus Adrianus. Desde luego, el donante adquiría prestigio y poder político. Una placa de la ciudad de Galicia de aquella época decía lo siguiente: el consejo y la gente de Anquira en honor a Menelao, magistrado y secretario, que fue líder del gimnasio y dio aceite en abundancia para la gente y ofreció baños gratuitos. En otros casos, un individuo poderoso podía ofrecer acceso a su baño privado, a cambio de favores y de lealtad. Yo te dejo entrar a mi baño, que está muy bonito, con agua caliente las 24 horas, pero tú a cambio me vas a tener que servir. Lo que se me ofrezca, a la hora que se me ofrezca, yo te voy a llamar y vas a tener que venir, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad contemporánea es mera coincidencia. En un sentido, pues, la vida en Corinto estaba organizada en relación a estos baños. Algunos podían tal vez ir a los baños públicos y otros tendían a ir a los baños de sus patrones, les gustara o no. El poeta Marco Marcial, por ejemplo, un poeta de aquella época, cuenta en uno de sus poemas que él prefería ir a los termales de Tito, pero frecuentemente tenía que ir a las aguas termales de Agripa, porque ese era el baño preferido de uno de sus benefactores. En un ensayo reciente, el biblista Brian Tucker ha sugerido que el sistema de baños en Corinto puede ayudarnos a entender el trasfondo del primer capítulo de la epístola a los Corintios, que estudiaron ustedes con el pastor Salatiel el domingo pasado y que seguimos hoy estudiando. En el esquema de pensamiento de Corinto, el que ponía el agua, por así decirlo, mandaba. No era difícil, pues, aceptar un esquema de clientelismo, siempre y cuando uno disfrutara de un baño calientito, de aceite gratis y posiblemente de una buena compañía. Acostumbrados a asociar el agua con el poder, es posible que los hermanos y las hermanas de Corinto hicieran una conexión hasta cierto punto inconsciente entre el agua y poder en el contexto del bautismo cristiano. Así como uno debía su lealtad al benefactor que regalaba el agua y el aceite, uno también debía comprometerse con la persona que lo había bautizado. Porque la gente, los hermanos estaban acostumbrados a que el que ponía el agua mandaba. Entonces, cuando de repente empezaron a ser bautizados, convertidos al cristianismo, como que en sus cabezas inconscientemente dijeron, bueno, pues el que me bautiza, ese va a ser el patrón, ese va a ser el que manda. En este sentido, el que bautizaba, en la mente de un hermano de Corinto, se había convertido en una especie de patrón o benefactor espiritual. Ante una comunidad cristiana que empezaba a organizarse al interior de acuerdo al sistema de patronazgo que regía la vida pública, el apóstol Pablo responde con una exhortación profunda. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que no haya entre vosotros divisiones. La palabra divisiones en el original es esquismata, de donde viene nuestra palabra cisma. Quiere decir literalmente romper o desgarrar. En ese sentido puede decirse que las divisiones al interior de la iglesia constituyen el desgarramiento del cuerpo de Jesucristo.
Esta misma palabra se utiliza varias veces en el Evangelio de Juan para indicar diferencias de opinión respecto a Jesús. Ustedes se acuerdan de esas frases: hubo entonces disensión entre los judíos a causa de él. Hubo disensión entre la gente a causa de él. Disensión es la misma palabra que utiliza Pablo aquí para referirse a las divisiones. Desgarrar, romper, desbaratar la integridad de algo. Si la palabra divisiones significa literalmente desgarramiento, la frase "sino que estéis perfectamente unidos" significa restaurar. En Marcos 1:19 la misma palabra se traduce como remendar. Cuando se dice: pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que estaban remendando las redes. Entonces, para el desgarramiento, la solución es enmendar. Entonces, Pablo utiliza la frase "que estéis perfectamente unidos", está hablando de remendar, de la capacidad de recomponer, de volver a arreglar, de suturar, diríamos, para usar la metáfora de coser y de componer una prenda. Dividir, desgarrar por un lado, unir, remendar por el otro. Ahora bien, es interesante y es importante subrayar que Pablo no pide uniformidad. Pablo no pide que todos al interior de la iglesia seamos o pensemos exactamente lo mismo. Porque, después de todo, ustedes saben que la primera epístola a los Corintios es la carta que exalta la unidad en medio de la diversidad. La base de la unidad, explica Pablo, ha de ser precisamente el Evangelio. Lo que sí es importante y lo que Pablo está diciendo es que todos tenemos que tener una misma perspectiva respecto a lo que es fundamental en el Evangelio de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo. Y el problema en la iglesia de Corinto es que el sistema de patrones espirituales estaba tomando el lugar del Evangelio de Cristo. En este contexto hay que entender el reporte traído a Pablo por los de Cloé. Dice en los versículos 11 y 12: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Así como los ciudadanos de Corinto estaban acostumbrados a identificarse con un benefactor, los hermanos, siguiendo ese mismo esquema, ahora se estaban identificando con un patrón espiritual, posiblemente con aquel que los había bautizado. Y por eso unos decían: pues yo soy de Apolos porque Apolos me bautizó a mí. Y otro decía: pues yo soy de Pablo porque Pablo me bautizó. Y alguien más decía: yo soy de Cefas, es decir, Pedro, porque Pedro me bautizó. Todo parece indicar que las divisiones en Corinto no eran por argumentos teológicos sofisticados, sino más bien por la identificación espontánea de los hermanos y hermanas con uno u otro líder. Aunque Pablo se refiere a Cefas y a Cristo, poco se dice en la carta respecto al grupo de Cefas o al grupo de Cristo. Pero el hablar de un grupo de Cristo es realmente escandaloso, porque Pablo está acentuando cuán absurdas son las divisiones al interior de la iglesia. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Colocar a Cristo al nivel de Pablo, o de Apolos, o de Pedro, es verdaderamente escandaloso. No es raro escuchar este tipo de argumentos, seguramente ustedes lo han escuchado, cuando alguien nos dice, muchas veces con mucha sinceridad: yo no soy presbiteriano, o yo no soy metodista, o yo no soy bautista, lo importante es que yo soy cristiano. La frase es una frase ingenua y tiene cierta verdad, pero uno de los problemas con este tipo de respuesta es que precisamente Cristo queda reducido al nivel de un líder humano que parece que solamente está buscando adeptos. O para ponerlo en términos del ambiente electoral, como si Cristo fuera un candidato más en busca de votos, ¿no? Ahí está Pablo buscando sus votos, ahí está Cefas, está Apolos y claro, también está Cristo. El problema, desde luego, con esa perspectiva, insisto, es que Cristo queda reducido al papel de un líder más,
un líder humano más. Un análisis minucioso de la epístola y del contexto general del Nuevo Testamento revela que la preocupación principal de Pablo era el grupo que había radicalizado su lealtad hacia Apolos. Lo que realmente le preocupa a Pablo es un grupo de hermanos que se había radicalizado respecto a su lealtad a Apolos. ¿Quién era Apolos? Ustedes se acuerdan, allá en Hechos 18 se menciona que era un hombre elocuente, poderoso en las Escrituras, instruido en el camino del Señor, y que siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente. Dadas estas características de un hombre elocuente, no era difícil que se convirtiera en un hombre influyente en Corinto. Posiblemente mucha gente se había dejado impresionar con la elocuencia de Apolos y poco a poco se habrían acentuado su liderazgo para llevar la iglesia en otra dirección. La epístola no nos dice en ninguna parte que el mismo Apolos buscara dividir la iglesia. Al contrario, Pablo es muy conciliador. Ustedes saben cómo termina la epístola diciendo que Pablo plantó, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Entonces Pablo no busca la ruptura con Apolos, pero sí busca puntualizar ciertas enseñanzas del grupo de Apolos que estaban claramente en contra del Evangelio. Lo que Pablo critica es la sobreestimación de lo que Pablo llama la sabiduría de palabras, o como traduce la versión hispanoamericana que leímos, los alardes de elocuencia humana. Eso es lo que Pablo está criticando, y eso sea posiblemente una alusión a Apolos. Según Pablo, una predicación elocuente, adornada con sabiduría de palabras, con alardes de humana elocuencia, pero lejana al Evangelio de Cristo, termina ni más ni menos que por hacer vana o por anular la cruz de Cristo. Y por eso va a dedicar la sección siguiente a criticar precisamente la sabiduría humana. En el fondo, como hemos dicho, lo que parece estar en juego es la identificación del bautismo cristiano con el sistema de patronazgo y el lugar de los baños romanos en este sistema. Por eso Pablo hace ciertas referencias al bautismo que a nuestros oídos suenan francamente extrañas. Porque Pablo dice: doy gracias a Dios que a ninguno de nosotros he bautizado. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué pastor en su sano juicio diría algo así? ¿No? Y yo le doy gracias a Dios que no he bautizado a nadie de Amishadai. Nadie en su sano juicio, o un pastor en su sano juicio, no diría eso, a menos que haya algo detrás. Al contrario, la administración del sacramento del bautismo, como todos sabemos, es un privilegio por el cual uno vive humildemente agradecido delante de Dios. Pero Pablo, para sorpresa nuestra, da gracias a Dios precisamente porque no ha bautizado a los corintios. ¿Cómo entendemos esta aparente contradicción de un tema tan estimado por el Nuevo Testamento, que es el bautismo cristiano? Como he explicado, los corintios habían adoptado la tendencia de identificar a la persona que los había bautizado como su patrón o benefactor espiritual. Es posible que Apolos, quien según Hechos se había instruido en el bautismo de Juan, hubiera bautizado a muchos creyentes de Corinto. Esto es muy posible, que muchos hermanos de Corinto, por lo tanto, sentían cierta lealtad o cierta cercanía muy profunda con Apolos, al grado que decían: yo soy de Apolos. Y Apolos se había convertido así en el benefactor espiritual de una buena parte de la iglesia de Corinto. Por eso Pablo quiere desmarcarse y decir: yo no he bautizado a nadie en Corinto, porque no quiero ser otro benefactor espiritual más. Como bien sabemos los mexicanos, las mexicanas, los sistemas clientelares tienen un enorme poder sobre las masas y sobre la mente y las emociones de los individuos. Y lo hemos visto todo el tiempo y en esta época electoral más.
el ama de casa a la que le regalan un horno de microondas, el padre al que le ofrecen material de construcción, un joven al que le ofrecen una computadora, una laptop, no sé qué tantas cosas se ofrecen hoy día, conexión gratis a internet, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que esas cosas generan un efecto poderosísimo en las mentes humanas, en las mentes de los individuos, y más si es en masas, ¿verdad? Porque la gente entonces tiende a expresar su lealtad a quien le dio el horno de microondas, dio el material de construcción. En el fondo, pues, en este primer capítulo de Corinto, Pablo escribe en contra del uso clientelar del Evangelio de Cristo. E incluso llega a relativizar la importancia del bautismo debido a su uso clientelar. El bautismo cristiano se había convertido en una especie de baño romano. Aquel que tenía el agua, aquel que daba el agua, también tenía el poder. Ahora bien, es importante no dejar ir a Pablo tan fácilmente. Después de todo, aunque Pablo no había bautizado a los hermanos o hermanas de Corinto, reconoce ahí como que tímidamente, hacia el final de esta sección, reconoce que ha bautizado a dos hermanos que se llamaban Crispo y Gayo. Y bueno, uno diría, bueno, que tanto es tantito, dos hermanos nada más, no son problema. Y luego de repente, como que dice ahí, como dice la versión hispanoamericana, bueno, como no queriendo también de último momento se acuerda, también bauticé a la familia de Estéfanas. Y como que poco a poco se va acordando de que sí ha bautizado a algunos hermanos de Corinto. Pero además el problema no es solo que bautizó a unos cuantitos, sino el problema es quiénes eran Crispo, Gayo y Estéfanas. Estos hermanos no eran precisamente los hermanos más humildes de la congregación. En Romanos 16:23 se dice que Pablo dice que Gayo era un hombre hospedador, no solo suyo, sino de toda la iglesia. Y entonces la pregunta es, bueno, para hospedar a toda la iglesia de Corinto se necesita tener una casita más o menos amplia, ¿no? Entonces la mayoría de los comentaristas están de acuerdo que Gayo era un hombre con una posición social y económica prominente. Crispo no cantaba mal las rancheras. De Crispo se dice que había sido principal de la sinagoga en Corinto y que se había convertido al evangelio como resultado de la predicación misionera de Pablo. Pero, volvemos a subrayar, también había sido un principal de la sinagoga. Y Estéfanas se había convertido, según lo dice el mismo 1 Corintios 16, 16, 15 y 17, Estéfanas se había convertido en el líder de los creyentes de Acayo, y Pablo se refiere a él como alguien digno de apoyo y servicio. En otras palabras, estos tres hermanitos, Crispo, Gayo y Estéfanas, no eran los más humildes, sino los más sencillos de la congregación de Corinto. Esto nos hace sugerir, nos hace pensar que Pablo pues no daba paso sin guarache, y que su decisión de haber bautizado a estos tres líderes prominentes pues también tenía cierta razón de fondo. Ahora bien, ¿qué nos enseña la primera epístola a los Corintios, y particularmente esta sección que hemos estudiado estos 2 domingos, respecto a la misión de la iglesia en un mundo conflictivo? Que es el tema, quiero subrayarles, que me asignó el pastor Leopoldo. ¿Qué nos enseña este capítulo? ¿Habrá algo que nuestra iglesia en particular pueda aprender respecto a cómo hacer misión en una sociedad inmersa en todo tipo de controversias? ¿Cómo entender el llamado a la unidad de Cristo, en un mundo en el que se dice que hay más de 30,000 denominaciones cristianas? 30,000 denominaciones cristianas. La lección más significativa, sin lugar a dudas, de nuestra consideración de este capítulo es la afirmación de Cristo Jesús como la base única e indiscutible de la unidad cristiana.
Cristo Jesús como la base única e indiscutible de la unidad cristiana. Cuando el culto a la personalidad de un líder, los carismas y la ambición de un individuo o de un grupo se imponen sobre la palabra de la cruz, algo anda mal. En esos momentos esta carta ofrece un modelo de iglesia, un modelo de misión, capaz de diferenciar lo prioritario de lo secundario, lo que es esencial para la unidad y lo que no lo es. Por una parte, el Evangelio de Cristo Jesús, el amor como el más grande de los dones, y ustedes saben que el tema del amor es otro de los temas, de los grandes temas de la primera epístola a los Corintios. Eso es, según Pablo, lo esencial, el mensaje evangélico, la palabra de la cruz, el tema del amor como el más grande de los carismas. Y por el otro lado, asuntos importantes, sí importantes, pero no imprescindibles para la unidad. Por ejemplo, las opiniones particulares de Pablo con respecto al matrimonio, a la soltería y a la viudez. Ustedes se acuerdan que allá en el capítulo 7, Pablo es muy claro en decir, de esto yo no tengo palabra del Señor, pero doy mi opinión como alguien que tiene cierta experiencia en el Evangelio. Entonces la carta en ese sentido ofrece un modelo maravilloso, hermosísimo, para que la iglesia aprenda a diferenciar lo prioritario de lo secundario. Es decir, aquellas cosas que no pueden negociarse, porque la iglesia dejaría de ser la iglesia de Jesucristo, y aquellas otras cosas en las que puede haber diferencias de opinión. En este contexto, la iglesia de hoy hará bien en retomar aquella frase atribuida por unos a San Agustín, por otros a Juan Wesley, recientemente atribuida a Marco Antonio de Dominis, un arzobispo de Split en Croacia. La verdad es que ya no importa tanto quién lo haya dicho, si fue Agustín o fue Wesley o fue Dominis, pero la frase tiene una profunda y significativa verdad para el día de hoy. Se las digo en latín porque tiene cierta belleza y luego se las digo en español. Unitatem in necessaris, in non necessaris libertatem, in omnibus caritatem. Es decir, en lo esencial, unidad, en lo no esencial, libertad, y en todo, y sobre todo, caridad. Pero hay, me parece, una segunda e importante lección que podemos tomar del texto que hoy hemos considerado. Entre líneas podemos leer cierta autocrítica del apóstol Pablo hacia su participación en el sistema de patronazgo espiritual prevaleciente en Corinto. Uno puede percibir el conflicto interno en Pablo, el dar gracias a Dios porque no ha bautizado a ninguno, seguido del paradójico reconocimiento de que efectivamente sí bautizó por lo menos a 3 prominentes miembros o líderes de la iglesia. Ahí hay una contradicción, ¿verdad? Y uno percibe, entre líneas, el conflicto interno de Pablo. Este espíritu de autorreflexión y de autocrítica, podemos afirmar, fue producto del impacto del Evangelio de Cristo en la vida de Pablo. Si el Evangelio no hubiera impactado a Pablo, pues Pablo se hubiera acomodado como un patrón espiritual más y hubiera podido ganar fácilmente la carrera a Apolos o a Cefas, dado que él había fundado la comunidad de Corinto. En lugar de ello, Pablo nos deja entrever, entre líneas, este sentido de autorreflexión y de autocrítica. Nos está dejando ver que él mismo está luchando consigo mismo, que él está experimentando conflicto interno. En otras palabras, lo que quiero sugerir aquí es que para hacer misión en un mundo conflictivo, una fuente inagotable de sabiduría es nuestra propia experiencia de conflicto interno, acompañada de la obra restauradora y reconciliadora del Evangelio de Cristo. Todos aquí, mis hermanos y hermanas, hemos experimentado conflicto interno, a veces profundo y doloroso. Conocemos, ustedes y yo, lo que es el duelo,
lo que es perder a un ser amado. Conocemos lo que es la ruptura laboral, la ruptura en las relaciones afectivas, en las relaciones sociales. Conocemos lo que es el fracaso de algún negocio que no funcionó, de alguna relación que no funcionó, de algún proyecto personal, familiar que fracasó. Lo mismo en el campo laboral que en el ámbito de la salud o de la vida familiar y afectiva. Somos mujeres y hombres en conflicto. Pero por la gracia de Dios no hemos sido abandonados ni somos presas de nuestro conflicto interno. La palabra de la cruz, locura para los que se pierden, pero para nosotros salvación, poder de Dios. Por eso entendemos bien el conflicto, pero entendemos mejor la resolución del conflicto. Con frecuencia, un proceso largo y doloroso, que es, sin embargo, el producto de la gracia de Cristo y de la obra santificadora del Espíritu de Dios. Yo creo, mis hermanos, que la iglesia de hoy, desde luego, tiene un mensaje público, como siempre, un mensaje profético que compartir con el mundo conflictivo. Pero creo que mucho más tangiblemente, una manera de hacer misión en un mundo conflictivo es mirar hacia su propio interior. Es decir, que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, mire a su interior y analice su propia experiencia de conflicto interno. Pero no se quede solamente en el conflicto interno, ¿verdad? Sino, ¿qué es lo que Dios, a través de su Espíritu Santo, ha hecho para ayudarle a resolver ese conflicto interno? Si usted, como el apóstol Pablo, reflexiona en esa experiencia de conflicto y en esa experiencia de gracia en medio del conflicto, entonces usted tendrá herramientas para llegar a otros que viven en un mundo conflictivo. El apóstol Pablo, misionero a los gentiles, como nosotros y nosotras, era un hombre en conflicto. Y precisamente en su segunda carta también, en la segunda carta a los Corintios, Pablo nos regala aquella frase enigmática del aguijón en la carne. Una frase que los biblistas y los predicadores a través de los siglos han tratado de entender y que se nos escapa, como se nos escapa siempre la palabra de Dios. Pero es una frase bella y profunda. Pablo habla de un aguijón en la carne, mensajero de Satanás que lo abofetea. ¿Qué fue? No sabemos. Es un enigma. Pero Pablo lo confiesa y lo hace público en una carta eclesial. Pablo dice: yo tengo un aguijón en la carne que me bofetea. E incluso nos dice: he pedido 3 veces al Señor que me lo quite. Y nada. Allí sigue ese aguijón de la carne. La respuesta del Señor fue una y clara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi hermano, mi hermana, ¿cuál es su aguijón en la carne? ¿Cuál es ese mensajero de Satanás que lo abofetea? De día o en medio de la noche se despierta usted y siente la bofetada. Yo no sé cuál sea, pero es importante que usted en su interior reflexione sobre ese conflicto interno e invoque la gracia de Dios para superar el conflicto y para convertirse en un misionero, misionera a otros mujeres y hombres en conflicto que no tienen o que no han conocido el don supremo de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Oremos.
Padre, ciertamente vivimos en un mundo en conflicto. Conflicto social, conflicto económico, conflicto político, conflictos de muchísimas formas y naturalezas, diferencias de opinión sobre temas sensibles. Padre, ¿cómo hacer la misión de la Iglesia en medio de este mundo conflictivo? Tú nos has enseñado, Señor, a través del apóstol, de la palabra, primero que tenemos que aprender a priorizar y a recordar que la base de la unidad de la Iglesia es siempre y primero que nada el mensaje evangélico, la palabra de la cruz, el más grande de los dones, el carisma del amor. Pero Padre, para ministrar a otros que viven en conflicto afectivo, conflicto familiar, conflicto económico, conflicto de identidad, cualquiera que sea el conflicto, ¿cómo podemos ministrarles? Ayúdanos, Señor, a mirar a nuestro interior, honesta y seriamente, cada uno de nosotros, como lo hizo el apóstol Pablo, para identificar ese aguijón en la carne, para identificar esas bofetadas que nos turban y que nos conflictúan. Quisiéramos, Señor, desde luego, pedirte como el apóstol Pablo, que nos quites el conflicto, que nos quites esos aguijones, y sin duda tú puedes hacerlo. Pero entre tanto escuchamos tus palabras que nos dicen: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Toma pues nuestras vidas en conflicto, y concédeles la gracia de Jesucristo, capaz de restaurarnos y capaz de ayudarnos a restaurar a otros que viven en conflicto. Oramos en el poder y la gracia de Cristo Jesús. Amén.